Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a esta última sesión de formación del desafío Astropi Misión Space Lab. Tenemos la suerte de contar de nuevo con Víctor Fuentes, que va a ser nuestro mentor y que nos va a ayudar a dar los últimos pasos para programar la misión Space Lab. Así que, Víctor, como siempre, tienes todo nuestro cariño, nuestra atención y yo me quedo aquí pendiente del chat. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Vamos a finalizar por fin la formación de Astropi con el cálculo de la velocidad de la Estación Espacial Internacional. Muy bien, comenzamos. Como ya sabéis, hemos estado dando unas 5 sesiones, esta es la quinta y la tercera del bloque de Space Lab. En la primera sesión del bloque del Space Lab hicimos la puesta a punto de la Raspberry Pi y dimos nuestros primeros pasos en Python. En la sesión 4, en la segunda del bloque de Space Lab, estuvimos trabajando el Sense Hat y la cámara Raspberry Pi, y ya por fin hoy pues, nos vamos a meter en profundidad con la resolución del desafío Space Lab, calculando la velocidad de la Estación Espacial Internacional a partir de dos imágenes, que es la solución más sencilla que nos proponen desde los recursos de astropi.org. Muy bien, Manuel, como ya hemos hecho en todas las sesiones anteriores, si hay alguna preguntilla o algo, me vais interrumpiendo. Yo interrumpo por aquí. Perfecto, Me porque meto como esta sesión es densa y hay mucha programación, pues si nos perdemos o lo que sea, me interesa que me vayáis interrumpiendo. genial. Quien quiera puede interrumpir de viva voz también, ¿vale? Yo estoy pendiente al chat por si acaso. Perfecto, gracias. Bueno, pues los 5 puntos de esta sesión serán los siguientes. Vamos a repasar los objetivos de la misión. A continuación vamos a hacer una introducción teórica viendo pues cómo se resuelve ese desafío, cómo se calcula, aplicando un poquito de fórmulas de física, de optometría, de trigonometría, ¿vale? Que no sea solo llegar y copiar el código directamente desde el recurso que nos facilitan desde cero, desde la ESA, sino que también entendamos pues todo lo que hay, todo lo que conlleva y que podamos trasladar todo este contenido y trabajarlo con nuestro alumnado. En el punto 3, ya una vez que entendamos la fundamentación teórica, vamos a desarrollar el desafío, vamos a programarlo en Python. Y en el punto 4 vamos a utilizar la herramienta AstroPi Replay Tool, que es la que necesitamos para poder testear nuestro programa y que cumpla los requisitos que necesitamos para poder enviarlo a la Estación Espacial Internacional. También comprobaremos si calcula correctamente la velocidad de la Estación Espacial Internacional. Y por último, aunque ya lo vimos en la sesión 3, la primera de este bloque de Space Lab, vamos a recordar los pasos para registrarnos como mentor y entregar nuestro programa antes de la fecha límite. Bien, objetivo de la misión. Pues ya sabemos, calcular la velocidad lineal de la Estación Espacial Internacional a partir de fotos. Usando, nos recomiendan que utilicemos la cámara Full HD que hay instalada en las Astropi y también sensores del SenseHat que nos pueden ayudar a mejorar la precisión de los cálculos. ¿De acuerdo? Pero en principio nosotros vamos a la forma básica y luego ya os propongo y os traslado tanto a vosotros y a vosotras como a vuestro alumnado que añadáis pues, nuevos sensores, añadáis nuevos cálculos a todo este proceso para poder mejorar la precisión. Los equipos son de 2 a 6 personas, el tiempo de ejecución máximo de nuestro programa será de 10 minutos y tenemos un límite de almacenamiento de 42 imágenes. Eso no quiere decir que podamos tomar tantas imágenes como queramos en esos 10 minutos. Es decir, podemos tomar 500 imágenes para realizar los cálculos y luego, finalmente, solo podremos almacenar dentro de la memoria de la Raspberry Pi, que hay en la Astro Pi, 42 imágenes. ¿De acuerdo? El resto tendremos que desecharla y eliminarla. La entrega se hace en un zip comprimido con nuestro programa main.py y como máximo puede ocupar 3 megas. La salida de la ejecución, es decir, el resultado de la ejecución va a dar un archivo de texto que se tiene que llamar result en minúscula .txt, donde solo habrá un valor, que será el de la velocidad expresada en kilómetros por segundo. Y para asegurarnos de que todo funciona correctamente, tendremos que testear nuestro main.py en el AstroPi Replay Tool. Bien, como ya vimos en las sesiones anteriores, tenemos un recurso muy interesante que ya nos ofrecen desde la ESA
voy a abrirlo y lo voy a dejar aquí cargado porque lo utilizaremos más adelante, donde ya podemos ver los datos en tiempo real de la Estación Espacial Internacional, que se encuentra ahora mismo en este punto, ¿vale? Si nos fijamos en esta pequeña tabla, nuestro objetivo es poder llegar a calcular los 7,65 kilómetros por segundo, ¿vale? Pero también vamos a utilizar algún dato más de esta tabla, como la altitud, que nos va a permitir, pues luego, aplicar un factor de conversión entre los píxeles y la distancia en kilómetros, haciendo un poco de trigonometría, ¿de acuerdo? Entonces, lo dejo esto aquí abierto como recurso porque lo utilizaremos más adelante. Bien, el recurso principal para poder llevar a cabo la programación de este desafío, como ya vimos también en las sesiones anteriores en las que os comenté los Disculpa, Víctor, diferentes... Sí, disculpa, creo, no sé si estás proyectando algo, ay, pero no perdonadme, sé. perdonadme. Sí, sí. He empezado con la carrerilla y no le he puesto a... Venga, perdonadme. Muchas gracias, Gracias. muchísimas gracias. Venga, empiezo. Como habéis visto, la presentación, esto ya lo habéis visto, el índice, que lo he comentado, y los objetivos. Calcular la velocidad, los objetivos de la misión que lo he citado, y me encontraba en este punto, ¿de acuerdo? Este es el recurso que tenemos que tener a mano, ¿vale? En el que podemos ver aquí, en tiempo real, pues la localización de la Estación Espacial Internacional, los kilómetros por segundo, la velocidad lineal a la que va, y también utilizaremos el dato de la altitud, ¿vale? Lo dejo ahí abierto, que lo utilizaremos más adelante, como he comentado. Bien, el recurso principal que vamos a utilizar es este. Ya expliqué en las sesiones anteriores para qué servía cada recurso, el orden en el que teníamos que trabajarlo y el orden con el que yo he montado estas sesiones de formación basándome en estos recursos, ¿vale? Entonces, lo vamos a abrir. Si nos vamos a astropi.org, dentro del apartado de recursos, Mission Space Lab, ¿vale? Ya hemos visto la guía del mentor, la guía del creador, ¿vale? Y ya nos vamos a basar en este. Ya tenemos toda la información de todas las guías anteriores y ya estamos dispuestos a resolver con la programación este reto. Por lo tanto, ¿cómo vamos a trabajar? Pues fijaros, se divide en distintas partes, que ahora explicaré. Entonces, vamos a ir viendo, ¿vale? Esta es la explicación inicial. Vamos a ir viendo en este recurso las librerías que tenemos que utilizar en nuestro programa, ¿vale? Ya directamente nos dice, mira, aquí tienes la función, por ejemplo, en este primer paso, que ahora explicaré más adelante, pero para que un poco vayamos entendiendo cómo lo vamos a resolver. Te doy la función que tú vas a copiar en tu código y luego vas a llamar a esa función para calcular, en este caso, el tiempo en el momento en el que se ha tomado una imagen. A través de los metadatos, pues se calcula el tiempo en el que se ha tomado esa imagen, ¿vale? Entonces vamos a ir cogiendo de aquí las funciones y nos las vamos a llevar a Tony dentro de nuestra Raspberry Pi, y vamos a dividir como nuestro programa, nuestro código, en tres partes. Aquí donde iremos incluyendo las librerías, luego una parte donde iremos copiando y pegando directamente desde el recurso las funciones, y por último aquí abajo iremos llamando a esas funciones, ¿vale? De manera ordenada, para ir produciendo esos resultados que vamos a necesitar para luego calcular la velocidad, ¿vale? Muy bien, pues ese va a ser el proceso. Así que abierto tanto este recurso, ¿vale? Donde vamos a ver esa información de la Estación Espacial Internacional, como el recurso principal que vamos a utilizar para ir copiando los códigos. Vale, fundamentación teórica. ¿Cómo se calcula la velocidad? Utilizando dos imágenes. Pues aplicando el siguiente proceso. Lo primero de todo va a ser calcular el tiempo que hay entre dos imágenes. Luego, es decir, cuándo se ha tomado una y cuándo se ha tomado otra, y el tiempo que ha transcurrido entre esas dos imágenes. A continuación, vamos a ver en esas dos imágenes, seleccionar características nos sirvan para identificar puntos concretos, por ejemplo, el pico de una montaña, la línea de costa, alguna formación, ¿vale? Algo que podamos identificar unívocamente en las dos imágenes y que nos permita saber cuánta traslación ha hecho una imagen con respecto a la otra, es decir, cuántos píxeles se ha movido una con respecto a la siguiente. Aplicando trigonometría y Pitágoras, vamos a calcular
esa traslación, la distancia en los píxeles, que luego pasamos a la distancia, y teniendo la distancia que hay entre esas dos imágenes y el tiempo que ha transcurrido entre esas dos imágenes, pues aplicando la fórmula de la velocidad, calculamos lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Bien, primer paso. Tenemos dos imágenes que yo he cogido del repositorio de imágenes de las misiones que se han hecho hasta ahora en en Astropy Space Lab, ¿vale? Esta imagen fue tomada a las 14:24:05 y esta imagen fue tomada a las 14:24:03. Primer paso, calcular el tiempo que ha transcurrido entre ambas imágenes. En este caso serían 2 segundos. Siguiente paso, vamos a extraer o vamos a calcular o a seleccionar características. Son cosas concretas que podemos ver en ambas imágenes. Pues, por ejemplo, a modo de ejemplo, porque luego el programa es capaz de calcular 1000, 2000, 100 características diferentes. Cuantas más características identifique en ambas imágenes, mayor precisión va a tener. Yo he identificado 4. ¿Vale? Aquí podemos ver esta característica. No sé si es una pequeña isla, parece una pequeña isla. Aquí como la desembocadura de un río o parece como un fiordo. Aquí tenemos una formación en blanco que podemos identificar en las dos imágenes, y aquí pues, parece ser como una pequeña nube, ¿no? Bien, pues de esas 4 características nos quedamos con una, ¿de acuerdo? Cada característica va a tener una posición relativa X y si la pusiésemos en un eje de coordenadas X, Y, tendríamos que en la primera imagen esa característica va a tener un valor X, un valor Y sub 1, y en la siguiente imagen va a tener un valor X sub 2 y un valor Y sub 2, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues calcular la traslación, es decir, el desplazamiento que ha habido desde la imagen 1 a la imagen 2, ¿vale? Nos montamos nuestro triángulo equilátero y entonces, si superponemos las dos imágenes, si nos fijamos en estas dos imágenes, se ha desplazado casi todo en el eje de la Y y muy, muy, muy poquito en el eje de la X. De hecho, lo he forzado un poquito para poder montar el triángulo, porque si no el triángulo iba a parecer solamente una línea, iba a ser en la hipotenusa, va a ser igual al cateto mayor. Bien, pues una vez que calculamos el cateto menor, que es el desfase que ha tenido en el eje de las X entre una imagen y otra, X sub 2 menos X sub 1, y del cateto mayor, Y sub 2 menos Y sub 1, ¿vale? Pues tenemos este triángulo. Cogemos nuestro teorema de Pitágoras y aplicamos la fórmula de la hipotenusa. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y ese valor que vamos a tener, aquí representado en rojo, va a ser cuántos píxeles se ha movido esa imagen, utilizando esa característica, por supuesto, entre cuántos píxeles se ha movido entre una imagen y la otra. Si repetimos ese proceso con esta, con esta, con esta y con esta, y promediamos, al final vamos a tener un valor preciso. Imaginaos que tenemos 1000 características. Si en algún momento una característica, por ejemplo, aquí tenemos un cable que aparece, que es de la propia nave, de la propia Estación Espacial Internacional, o aquí tenemos una mancha de la propia lente de la Astropy, de la cámara del Astropy, si promediamos con muchísimas características, vamos a poder eliminar ese error que puede aparecer por elementos como eso. Bien, pues, ¿qué tendríamos en este punto? Tendríamos el tiempo que ha transcurrido entre las dos imágenes, el número de píxeles que se ha desplazado la imagen 2 con respecto a la imagen 1 y necesitamos la distancia. Entonces, aquí vamos a aplicar un factor de conversión que nos va a permitir pasar desde los píxeles, ¿vale? Los píxeles que tenemos, a la distancia en metros. Este factor de conversión se llama Ground Sampling Distance. Si ponemos en Google directamente Ground Sampling Distance Calculator, la primera resultado que nos sale de la web 3D Flow, nos va a salir aquí un programita muy sencillo en el cual vamos a introducir nosotros por teclado estos valores y a partir de estos valores nos va a calcular ese factor de conversión. Ese factor de conversión luego lo multiplicamos por los píxeles y tendremos la distancia. ¿Qué valores nos pide? Pues si os fijáis nos pide la imagen, perdona, es que me he cambiado, aquí. La resolución de la imagen que vamos a tomar, como ya sabemos,
a priori ya sabemos la imagen con la que estamos, perdón, la resolución con la que estamos tomando esa imagen, lo pondríamos aquí. Sabemos la distancia focal de la lente, que es 5 milímetros, y sabemos la anchura del sensor. Ahora recuperaremos estos datos más adelante para poder calcularlo de manera más precisa, el factor de conversión. Y por último, nos pide la distancia en metros. Si os acordáis, hace un momentito tenemos aquí esta página donde tenemos los valores en tiempo real, pues cogeríamos los 433 kilómetros aproximadamente a los que está la Estación Espacial Internacional. Este es uno de los valores más fastidiosos de este desafío, porque oscila en función de la posición en la que esté, oscila a veces entre 418, 415, 416 y ahora, por ejemplo, está en 432. Entonces, como no sabemos exactamente cuándo se va a ejecutar nuestro programa, si lo enviamos a la Estación Espacial Internacional, cogeremos un valor promedio, unos 420 kilómetros, por lo menos para hacer estas pruebas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí tenemos los valores que necesitamos para poder calcular el factor GSD, lente con distancia focal fija de 5 milímetros, y no nos engañemos, la información que nos viene en la página oficial de AstroPi es sobre la diagonal. Si recordáis que puse otro recurso, que era la documentación oficial de raspberrypi.com, donde podíamos ver todos los aspectos de la cámara, es decir, cómo se monta, los dos tipos de cámaras que hay, las dos monturas que hay, los diferentes objetivos. Teníamos esta tabla aquí, tan importante en este paso, en el que vemos los diferentes modelos de cámara. Como ya sabemos, la cámara que hay montada es la HQ cámara, que tiene el sensor Sony IMX477 y que es capaz de tomar fotos a 4056 por 3040 píxeles. Pues ya tenemos los datos de los píxeles que podemos aplicar en el programa que calcula el GSD. Tenemos la diagonal, pero lo que nos pide es el ancho, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que poner 6,287 aquí en este cuadro de aquí donde nos pide la anchura del sensor. Con eso y con el dato de la distancia ya nos saldría el GSD, ¿de acuerdo? Vale, con los datos que he dicho, 4056, 3040 de píxeles, 5 milímetros de distancia focal fija, 6,287 y en el momento en que hice la diapositiva, 417 kilómetros, ¿vale? 417.680 centímetros, ¿de acuerdo? O en metros, si lo estamos calculando en metros, 417.680 metros, ¿vale? Nos sale un GSD, un factor de conversión de 12.948. Pero si yo ahora pusiese aquí en vez de 417 el valor actual, fijaros que ahora está a 432 kilómetros, ¿vale? Por lo tanto, va a salir cerca de 13.000. De hecho, los cálculos yo lo hago sobre 13.000 aproximadamente. Bien, una vez que tenemos los píxeles, ¿vale? Hemos calculado aquí con la hipotenusa, tenemos el valor en los píxeles, tenemos el factor GSD, aplicamos esta fórmula, multiplicamos los píxeles por el factor GSD y la conversión de centímetros a kilómetros y nos va a dar la distancia en kilómetros. Una vez que tenemos la distancia en kilómetros y el tiempo que calculamos en el paso primero, pues aplicando esta fórmula obtendríamos la velocidad expresada en kilómetros por segundo. Esto podría ser un primer paso para trabajar con nuestro alumnado a nivel teórico para que no solo sea copiar y pegar, como he dicho antes, sino que entiendan todos los pasos que hay y todas las fórmulas que tenemos que aplicar, tanto a nivel físico como matemático, como de Pitágoras, etcétera. Vale, en resumen, tomamos dos fotos y calculamos el tiempo. Buscamos las características identificables en ambas imágenes. Calculamos lo que se han desplazado esas imágenes en píxeles. Con la fórmula del GSD pasamos los píxeles a la distancia real y luego aplicamos la fórmula de la velocidad.
consejos que daré al final, pero que ya dejo por aquí también para que vayáis dándole vueltas. Repetir ese proceso n veces. Ahora mismo lo estamos haciendo con 2 imágenes. Tomamos 100 imágenes y repetimos ese proceso 100 veces. Promediamos y reducimos el error. De hecho, ahora veréis cuando pruebe el Astropy Replay Tool que las imágenes que me da para yo poder aplicar todos estos cálculos son las primeras que me da, son bastante malas. Hay muchísimas nubes y apenas se identifican características, por lo que la velocidad que me calcula es un poco alejada de la realidad. Pero en cambio, si repetimos ese proceso un montón de veces y nos vamos a unas imágenes, nos vamos, por ejemplo, a la imagen que se toma a partir del segundo 20 o 30, ya empezamos a ver tierra y podemos aplicar, perdona, esa, esos cálculos. Al final, un poco que nuestro programa funcione correctamente va a depender de las condiciones climatológicas que haya ese día cuando se ejecute el programa en la Estación Espacial Internacional. Por eso, cuantas más veces se repita, mejor. Por último, creamos el archivo y escribimos el resultado. Muy bien, desarrollo práctico del desafío. Empezamos con lo bueno. Lo primero que vamos a hacer es descargarnos 2 imágenes del repositorio oficial de la ESA de las misiones de Space Lab de los años anteriores. En este enlace que hay aquí podemos acceder y yo, por ejemplo, ya que estamos en la península ibérica, las dos que más me gustan, ¿vale? Vamos a coger esta en la que se ve perfectamente el estrecho de Gibraltar. Tenemos aquí Gibraltar, tenemos a Cádiz por aquí, a Ceuta, a Tánger. Bien, pues nos vamos a descargar esas imágenes, que van a ser con las que vamos a hacer los cálculos. Pero no me las voy a descargar aquí, me las voy a descargar en la Raspberry Pi, que es donde voy a ejecutar mi programa. Previamente a la sesión ya he preparado la conexión a través de escritorio remoto, como aquí podéis ver. He abierto Tony. Tengo el programa main.py que comencé en la sesión anterior en la que lo dejé preparado para seguir en esta sesión. Aquí solamente tengo las instrucciones para tomar un par de imágenes y voy a abrir el navegador para copiar el enlace. No, este no es este. Esta imagen la copio, me vengo aquí, ahí está. La pego y ya en la propia Raspberry Pi me descargo la imagen. Esta y la siguiente. Vale, se toma su tiempo la Raspberry Pi, le cuesta. Le doy a descargar y la voy a descargar en el tamaño original. 4056 por 3040. Ahí tengo una. Me voy a la siguiente. Y ahí tengo la otra. Me la descargo. Original. Vale. Me voy a la carpeta de las descargas. Y creo que son estas dos. 58 y 29.3. Ahí está. Copio y me voy a la carpeta del escritorio donde tengo la carpeta Space Lab, donde tengo mi main.py. Pego y ahora le voy a cambiar el nombre. Y le voy a poner, por ejemplo, ISS1, simulando que la estoy capturando con la librería Picam0 y que le voy a poner ese nombre. Y ISS2. ¿De acuerdo? Pues ya las tengo aquí en mi carpeta. Esto lo puedo cerrar. Lo voy a minimizar. Exacto. Esto lo cierro, que la tengo abierta al doble. Ahí está. Muy bien. Pues ya tengo mis 2 imágenes preparadas.
Aquí, venga, continúo. Ya tengo mis dos imágenes en la carpeta y voy a abrir el main.py, que es básicamente donde lo dejé en la sesión anterior en la que lo dejamos todo listo para que fuese capaz, utilizando la librería Picam0, de capturar una serie de imágenes utilizando la instrucción Capture Sequence. ¿Vale? Vale, pues me voy a la Raspberry Pi, abro Tony, cargo, abro el programa y ya lo tengo aquí listo para seguir programando. Como he explicado antes, como voy a encapsular las instrucciones en funciones, pues ya que estoy aquí, voy a crear mi primera función. Voy a dividirlo en las secciones Functions y aquí por abajo voy a poner, por ejemplo, Main. Muy bien, pues aquí voy a definir una función def eh, capture pictures con dos parámetros, imágenes y intervalo. Bien, y voy a poner todas estas instrucciones dentro de esa función. ¿De acuerdo? Perfecto. Además, el previsualizador ya no lo voy a utilizar, así que directamente voy a llamar a la función cam capture sequence y número de imagen van a ser imágenes y el intervalo intervalo. Muy bien, y entonces aquí a partir del main voy a empezar a programar las instrucciones. Mi primera instrucción del programa será capture pictures. ¿Cuántas? Dos. En intervalo, por ejemplo, no lo sé, de 5 segundos. ¿De acuerdo? Voy a capturar dos imágenes con un intervalo de 5 segundos. Esta es la instrucción que se va a ejecutar en la Estación Espacial Internacional, ¿vale? Se va a ejecutar estas instrucciones. Pero como yo voy a simular que ya las he tomado, bien, pues lo que voy a hacer es comentarlo, porque yo ya he tomado esas dos imágenes y las he guardado con el nombre ISS1 y ISS2, ¿de acuerdo? Así que ya, cuando yo vaya a entregar mi programa o cuando vaya a probar mi programa en el AstroPi Replay Tool, ya sí lo que hago es descomentar esta función que acabo de crear o directamente si quiero utilizar esta función, ¿vale? Para que ya sí haga, simule en la realidad que está tomando la imagen en el AstroPi Replay Tool o en la ISS cuando se esté ejecutando. Muy bien, pues ya estoy listo. Continuamos. Vale, esto es un resumen de lo que he hecho. Lo he dejado todo capturado con pantallazos para que podáis luego ver en el PDF toda la secuencia de pasos. Y empezamos con el primer paso que vimos en la fundamentación teórica. Tiempo entre dos imágenes. Si me voy a, aquí está, al recurso principal para calcular la velocidad, lo primero que nos dice es que vamos a utilizar la librería EXIF, que me va a permitir leer los metadatos de las imágenes para saber exactamente a qué hora, a qué minuto y a qué segundo fue tomada esa imagen. Por lo tanto, aquí me está explicando cómo añadir las librerías, cómo definir la función, etcétera, etcétera. Yo directamente me voy al último paso y copio la función que hay aquí, control C, me voy a mi AstroPi y pego la función. ¿De acuerdo? Ya tengo la función pegada. Esa función me va a devolver el tiempo que ha transcurrido entre dos imágenes. Y como dije, que hay que comentarlo todo para que luego los evaluadores puedan ver que está todo explicado, que está todo ordenado, pues yo también voy a predicar con el ejemplo y lo voy a poner. Calculate time elapsed between, perdón. Function to get the time when a photo was taken. Lo voy a poner en inglés. Vale, aquí tengo otra. Function to capture any pictures at a different intervals. Vale, listo.
Vale, pues ya tengo la función aquí para saber el nombre. Perdón, para saber el tiempo a que se ha tomado la imagen. Siguiente paso, pues aquí en el manual me dice, crea otra función, aparte de getTime, crea otra función para calcular la diferencia entre el tiempo de que hay en dos imágenes. Esta función va a llamar a la función getTime. A mí personalmente me resulta más sencillo programarlo ya directamente en la parte principal del programa y no crear otra función. ¿Vale? Entonces, como luego ya cada uno lo va a resolver y cada uno lo va a resolver como quiera, ¿vale? Yo os lo enseño así y luego cada uno que lo adapte según las necesidades de su alumnado. A mí me parece más interesante este paso, llevarlo a cabo directamente sobre el código principal, ¿vale? Ahora sí, me vengo aquí y pongo calculate time elapsed between two pictures. Muy bien, entonces voy a tener tiempo 1, vamos a ponerlo en inglés, time 1, en el cual llamo a la función getTime y le paso la imagen iss1.jpg, ¿vale? Time1 va a almacenar todos los parámetros del tiempo en el que se tomó esa imagen. Time2, getTime, iss2.jpg. Y por último, time elapsed, tiempo transcurrido, va a ser la diferencia del tiempo de time2 menos time1, ¿de acuerdo? Y si ahora hago un print de el tiempo transcurrido y lo expreso en segundos, si yo ejecuto este programa me va a decir cuánto tiempo ha transcurrido entre una imagen y la otra, ¿vale? Si os fijáis, este va a ser el procedimiento que voy a aplicar durante toda la sesión. Voy a ir copiando directamente desde el manual las funciones que las voy a colocar aquí y luego en la parte del principal del código voy a ir llamando a esas funciones para calcular lo que vaya necesitando en ese momento, ¿de acuerdo? Vale, lo ejecuto y si todo va bien, pues me va a salir aquí el tiempo que hay entre las dos imágenes. Vale, mientras lo ejecuta. Si a la hora de... Vale, aquí me dice que image is not defined. ¿Por qué? ISS1, ISS2. ¿Me he equivocado en algo? No encuentra la imagen. Vamos a ver. Claro, se me ha olvidado poner la librería EXIF. Perfecto. Venga, pues la copio. Ahí está. Copio la librería EXIF y copio la librería DateTime. Vale. Como lo voy a ir haciendo en directo, me van a ir surgiendo los errores típicos que le ocurren a cualquier persona y eso es bueno porque así vais viendo que no os voy a dar directamente la solución, sino que vais viendo, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Cosas que pueden ocurrir, que cuando llame, cuando ejecute por primera vez esta instrucción, pues que me diga que no encuentra el módulo EXIF porque no he instalado ese módulo. Pues hago un pip install de EXIF. Si no me deja instalarlo correctamente, pues pongo la instrucción, añado el parámetro break system package, ¿vale? Que fue lo que me ocurrió el último día cuando actualicé el sistema operativo. A mí no me va a salir este error, pero que sepáis que si se os olvida incluir una librería, pues será el error que os salga. Venga, vuelvo aquí y ahora si lo ejecuto, en teoría debería de darme... Ya sí que va a cargar el módulo image, que es el de EXIF, y vale. ¿Qué ocurre? Pues esto es una de las primeras cosas que os va a ocurrir, que la imagen que he utilizado como imagen 2 fue tomada antes que la imagen 1. Fijaros que lo que hago es calcular el tiempo de la imagen 2 menos el tiempo de la imagen 1, ¿vale? Entonces me sale un número negativo. Por lo tanto, asumo que la imagen 2 fue tomada después que la imagen 1
y no al revés. Y ahora guardo y ejecuto, ¿vale? Eso es otro de los problemas que os va a pasar al principio. Voy a poner aquí. Voy a aumentar un poquito la fuente. Ahí está, 15 segundos. Muy bien. Pues ya tengo entre la imagen ISS1JPG y la imagen ISS2.jpg han transcurrido 15 segundos. Ya tengo la primera parte. Continúo. Extracción de características. Para la extracción de características utilizaré la librería CV2, que es la de OpenCV, y la librería MAT. ¿Dónde está esta función? Pues de nuevo nos vamos al manual. Perdona. Ya tengo el tiempo, ahora voy a pasar a la selección o extracción de características. Esto ya lo tengo, bien, y ahora voy a copiar, me dice, antes de poder procesar tu imagen, tienes que convertirla a un objeto OpenCV, a una matriz de datos que sea manejable por la función, por la librería OpenCV. Vale, pues directamente lo copio, me voy aquí y justo debajo de la del time, pues lo pego. Vale, ya tengo esta función que me dice el manual que me convierte una imagen en una matriz CV para poder ser procesada. Y además voy a copiar, voy a escribir el, voy a escribir el comentario para explicar de qué va la función. Function to convert images into matrices by CV2. Perfecto. Bien, seguimos. ¿Qué me dice el manual? Que además de esa función, voy a necesitar la función de calcular, es decir, detectar esas características en las imágenes. Bien, pues la copio y la pego. Ya tengo otra función. Function to calculate to search features between two images. ¿Vale? Perfecto. Me voy, ahora mismo la he puesto las funciones, pero no la he llamado en el programa principal. Ahora me dirá cómo llamarlas. Bien, me dice además que esta función calculate features tiene un argumento que va de 1 a 9999, en el cual me va a decir cuántas características quiero intentar detectar. Cuanto mayor sea el número, más tiempo se va a tirar procesando la imagen y más precisión va a tener, más características va a encontrar. Pero claro, a costa del tiempo de computación de esa función. Un valor más bajo va a hacer que esa función se ejecute más rápido, encontrando menos características, ¿vale? Entonces tenemos que jugar un poquito con esos valores. Lo que te recomiendan aquí es que cuando llaman a la función le ponen un valor de 1000. Yo estoy utilizando el valor de 1000 y me está dando unos resultados bastante buenos. Bien, calculate features y luego la función calculate matches, ¿vale? Bien, pues ahora la copia, es decir, en esta página de la documentación del manual me ha dicho que copie tres funciones. En esta función lo que va a hacer es estas imágenes, es decir, calculate features, va a coger las imágenes que se han transformado previamente en tipo CV, en tipo matriz, va a calcular de manera independiente en cada una de las imágenes características y en esta función de aquí, en Calculate Matches, lo que va a coger es la salida de la función anterior, descriptors y descriptors, y me va a decir la correspondencia, el matching que va a haber entre las características, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en una imagen me puede decir que ha encontrado 600 características y en la otra 500. Y ahora entre esas 500 y esas 600, ¿cuál es la que coincide? ¿Vale? Una de esas 500 de la imagen 1 pues coincidirá con una o ninguna de la segunda imagen que tiene 500 características. ¿De acuerdo? Function to calculate matching between features. Muy bien. ¿Qué más me dice la documentación?
Pues ahora, una vez que tengo estas tres funciones, me dice, ahora tienes que poner en tu programa, ¿vale? Ya tienes el tiempo calculado, tienes lo primero, poner, lo copio, ¿vale? Y lo explico aquí en el de este. Lo primero de todo, aquí debajo, ahí está. En esta primera instrucción va a coger las dos imágenes, en este caso mi imagen es iss1.jpg y iss2.jpg. Muy bien. Las va a coger y me va a devolver dos objetos de tipo CV, que son los que me va a permitir, con los que voy a poder ejecutar el resto de instrucciones de la librería de OpenCV. La siguiente instrucción, Calculate Features. ¿Veis? Habéis visto que la hemos puesto en orden. Va a coger esos dos objetos y le voy a decir que me calcule, que me detecte 1000 características. ¿Vale? El resultado de esta ejecución me va a dar cuatro parámetros. Key points para la imagen 1 y descriptors para la imagen 1, key points para la imagen 2 y descriptors para la imagen 2, ¿vale? Y entonces los descriptores que guarda la información de la posición y diferentes informaciones que permiten identificar esa característica de la imagen 1 y los descriptores de la imagen 2 los voy a utilizar como argumento de entrada para la función calculate matches. Entonces va a detectar, va a ir detectando de los descriptores de la 1 y de los descriptores de la 2 cuáles son los mismos que definen esa característica y me va a devolver un vector con el resultado de todas las características que se han encontrado comunes en una imagen y en la otra. Y yo, como soy muy aplicado, pues voy a copiar esto que ya me viene aquí los comentarios y los voy a poner aquí, ¿vale? Aquí, aquí. Bien, perfecto. Entonces, si yo ahora ejecuto y hago un print de matches, ¿vale? Pues va a calcular todo eso. Cuidado, esto es un problema esto es un problema del Real VNC Viewer, del escritorio remoto que a veces mete caracteres por ahí. Vale. Y efectivamente, pues cuando he llamado a la función CV2, ¿vale? A la librería CV2, me dice name CV2 is not defined. Claro que no está definida porque no la he importado al comienzo de mi programa. Si me voy aquí, pues me dice que para esta parte tengo que añadir a las dos anteriores CV2 y math. Me vengo aquí, lo añado. Ahí está. En el caso de que no las tenga instaladas, pues pip install CV2 o pip install math. Aunque math ya viene instalada por defecto, yo creo que CV2 también. Por lo menos en la última versión de la Raspberry Pi. Vale, se ejecuta. Mientras se ejecuta, me voy a ir a la presentación. ¿Vale? Aquí tenéis más información que podéis luego revisar tranquilamente en el PDF. ¿Vale? Todo esto es lo que he explicado, los key points, los descriptores. ¿Vale? Voy copiando y voy copiando la función y llamando a esa función los matches y ahora estoy haciendo un print de los matches, ¿vale? Bien, y me quedo aquí y vamos a ver el resultado de esto. Vale, pues aquí me sale un objeto, una lista, otra vez esto es una cosa que me ocurrió desde que he utilizado, me he pasado del XRDP al Real VNC y me ocurre constantemente. Vale, me sale aquí una lista con todas las características que se han encontrado en, en las dos imágenes, ¿vale? Perfecto. Como no me interesa esta información y yo no sé interpretarla otra vez. Como yo no sé interpretarla, pues lo que voy a hacer es quitar ese print aquí. Quito el print y lo dejo así. Perfecto. Siguiente paso. Vale, este paso es opcional. Este paso lo que hace es que me va a permitir ver visualmente
esa correspondencia entre las dos imágenes, ¿vale? Si os fijáis, cada línea, cada color representa, y ese puntito, pues muy, muy, muy pequeño, representa la característica que se ha identificado en las dos imágenes. Por ejemplo, aquí, 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 ¿vale? Veis las características. Este paso es opcional a la hora de programarlo en nuestra solución final para enviarlo a la Estación Espacial Internacional porque no vamos a tener acceso. Este paso simplemente es para que nosotros y nosotras podamos ver que todo se está haciendo correctamente, ¿vale? Y que las imágenes que cogemos, pues detecta y es capaz de detectar un número determinado de características en ambas imágenes que hace la correspondencia correctamente, hace el match entre las dos características y se representa visualmente. Por lo tanto, me voy al manual, a la guía, y me dice Display Matching Features. Muy bien. Y aquí en Display Matching Features, pues me dice que copie esta función. Aquí está. Muy bien. La copio, la pego aquí debajo de la última función. Y lo que sí voy a poner aquí es que es optional. Optional function to graphically display features. Perfecto. ¿Vale? Aquí puedo modificar el tamaño de la ventana que me va a aparecer para ver esa producción, esa representación visual, pero en principio no lo toco nada. Y aquí debajo entonces, pues añadiré la instrucción para llamar a esa función, que la tengo aquí. Display, aquí está. La copio y la pego. Display Meshes. Graphically. Muy bien. Fijaros que la entrada a esta función va a ser la imagen original convertida a una matriz de OpenCV, los key points que me va a permitir identificarlos sobre la imagen para pintar las líneas, ¿vale? La imagen 2 convertida en matriz OpenCV, los key points que me aparecen en esta instrucción es el resultado de esta instrucción donde me viene la información de dónde se encuentra ese punto gráficamente en la imagen y luego el vector de matches que me va a permitir pintar esas líneas entre los key points de una imagen y de otra. Vale, pues si ahora lo ejecuto y todo va bien, ahí ya he hecho el print del tiempo, estamos aquí, está calculando, está haciendo el calculate features, está haciendo el matching, tarda un poquito, y ahí está la representación gráfica. ¿De acuerdo? Pues fijaros, ha detectado eh, bastantes características entre las dos imágenes. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Pues calcular la distancia que ha habido entre una imagen y la otra, cuánto se ha movido. Gracias a esas características identificadas en ambas imágenes, pues cuánto se ha movido una imagen con respecto a la otra en número de píxeles. Si cierro, ahí está. Y ahora esta instrucción la voy a comentar para que no me vuelva a ejecutar el display y solo lo utilizo una vez para ver que está funcionando bien y correcto. Venga, pues seguimos. Ahí está. Vale, ¿cuál sería el siguiente paso? Calcular las coordenadas de esos puntos de interés en el que ha habido matching, que es lo que nos va a permitir, esas coordenadas que vimos antes de la fundamentación teórica, lo que me va a permitir calcular cuánto la hipotenusa, es decir, restar cuánto se ha movido en el eje de las x sub 2 menos x sub 1, y luego restar cuánto se ha movido en el eje de la y sub 2 menos y sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, pues de nuevo me voy
A ver, aquí está. Me voy aquí, esto ya lo he visto, perfecto, y ahora me voy al siguiente paso. Find Matching Coordinates. Me lo va explicando cómo se va haciendo la función y al final pues yo me quedo directamente con la función tal cual. Me vengo aquí, copio la función y pues le pongo mi comentario justo arriba para que esté todo ordenado. Function to calculate coordinates of the points of interest. X, Y. Perfecto. ¿Qué me dice ahora el manual? Pues que para llamar a esa función tengo que utilizar esta instrucción. Ahí está. Copio y aquí escribo calculate the coordinates of the feature point. Muy bien. Y voy a tener, por lo tanto, como salida dos vectores en el cual voy a tener las coordenadas de la imagen 1, de las características de la imagen 1 y las coordenadas de las características de la imagen 2. ¿Cómo se hace el emparejamiento? Por el índice, es decir, el índice 0 de este vector y el índice 0 de este vector corresponden al matching de esa característica, índice 1, índice 2, índice 3. Por eso aquí en la documentación, en el manual, nos dice, haz un print para comprobar solamente el índice 0, ¿vale? Si haces un print de todo me van a salir dos vectores, muy bien, y simplemente para comprobar que lo ha hecho correctamente, pues haz solo la del primero para que veas la salida. Calculamos, guardamos y ejecutamos. Ahora mismo solo tengo este print del tiempo y el print de las coordenadas, que en cuanto vea que es correcto, que me aparezca así, ¿vale? Pues continúo. Vale, de momento estoy revisando, de vez en cuando reviso el chat, está todo correcto. Vale. Pues sabemos que el matching de la característica 1, ¿vale? Que hay en ambas imágenes, pues tiene una posición X en píxeles de 347 y una posición Y de 1655. Y en cambio en la imagen 2, pues se ha desplazado en el X a la posición 336 y a la posición Y 924. Como podemos comprobar y como hemos visto antes, se mueve mucho más en el eje de las Y que en el eje de las X, que apenas se mueve, como en el ejemplo que puse anteriormente en la fundamentación teórica. Vale, esto ya no me hace falta, veo que tiene sentido y lo comento y continúo con el siguiente paso del manual. Bien, esta es la función que ahora aparece en el manual, que me va a coger esos dos vectores de coordenadas, los va a emparejar, va a hacer un merge, los va a emparejar, ¿vale? Por índices y ahora en esas parejas de x sub 1, x sub 2 y sub 1 y sub 2 de cada característica que se ha encontrado en ambas imágenes, pues va a calcular la diferencia en x, como vimos en la fundamentación teórica, y la diferencia en y. Y una vez que calcula la diferencia, que es el valor del cateto de ese triángulo equilátero, pues la distancia, que será la hipotenusa, pues aplica la instrucción math hipotenusa de la diferencia, ¿vale? Básicamente lo que está programando aquí es pues el cálculo del teorema de Pitágoras. Bien, todo repetido dentro de un bucle para cada una de las características que se han identificado en ambas imágenes. Va a ir sumando esas distancias para luego hacer un promedio. All distance
partido el número total de características. Y lo que me va a devolver es el promedio de las distancias, ¿vale? Es decir, el promedio del valor de lo que se ha desplazado cada característica. Por eso dije que si en algún momento hay un error, por ejemplo, porque detecta aquí por la suciedad de la lente o porque detecte aquí objetos que están en la propia ISS, pues que teniendo muchísimas características disminuimos ese error, promediando disminuimos ese error. Luego daré algunos consejos para mejorar la precisión. Vale, pues entonces me voy a la guía paso a paso, Calculate Feature Distance. Aquí me dice que creo una función, me está explicando lo que hace cada cosa, pero al final lo que yo quiero directamente es la función. Ahí está, ¿vale? Control C, me la llevo a OpenCV, perdón, me la llevo a Raspberry Pi, me vengo a la última función y lo pego. Y ahora aquí, como siempre, ya que lo estoy haciendo muy bien, function to calculate the distance between features. Muy bien. ¿Qué tendré que poner aquí? Pues ya os podéis imaginar, habéis visto que la salida de una instrucción es la entrada de la siguiente, la salida de esa es la entrada de la siguiente, la salida de esa. Pues las coordenadas serán la entrada de la función que acabo de copiar. Si yo ahora copio aquí, average feature distance, copio, lo pego, ahí está, y le voy a poner un breve texto. Offset distance between features. Muy bien. Voy a quitarle average feature. Voy a poner distance en píxeles. Ahí está. Vale, si yo ahora hago un print de distance pix, me va a decir en promedio, basándose en la característica, cuánto se ha desplazado esa imagen. ¿Vale? Aquí nos dice que el valor ha sido 857, según el ejemplo que estén ejecutando cuando hayan hecho este manual. Dependiendo de la resolución de la imagen, será otra. Cuidado que no tenemos todos que llegar a este valor, ¿eh? Entonces, solo si tuviésemos, de hecho, no sé, para hacer este manual, si han utilizado la resolución máxima o no. Ok, pues me vengo aquí, lo ejecuto. Vale, mientras se ejecuta, me voy a la siguiente diapositiva. Lo que vamos a tener son la distancia en píxeles. Y ya tenemos el tiempo, tenemos los píxeles y ahora necesitamos la distancia. Como ya sabemos, aplicamos con el programa Ground Sampling Distance los parámetros 4056, 3040, la distancia focal 5 y, según el manual que os he enseñado antes, la amplitud del sensor, el ancho del sensor, 6,287. La distancia en metros de la Estación Espacial Internacional. Pues vamos a utilizar la que haya por aquí. Venga, 426,12 kilómetros. Por lo tanto, 426.120 metros. Y fijaros cómo varía en función de la distancia en metros. 126. Cómo varía el GSD. Antes, en la diapositiva anterior era un valor de 12.900 algo. Aquí en este ejemplo lo he hecho sobre 420.000 metros. Fijaros, me sale 13.020
y ahora me sale pues 13.210. Eso va a hacer que varíen un poquito los cálculos, ¿vale? Pero es muy difícil saber a qué distancia está cuando va a tomar la foto. O, o no, porque se puede utilizar quizá alguno de los sensores que lleva el SenseHat para intentar calcular la distancia, ese desfase entre 415 kilómetros, 430, 440 kilómetros. Yo me voy a quedar con este valor, 420.000 para los cálculos, perdón, 13.020 para los cálculos, 13.210 para los cálculos. Muy bien, pues ya tendríamos la distancia en metros. ¿Qué tendríamos que hacer ahora en nuestro código? Pues aplicar esta fórmula. Me vengo aquí, 855,70 píxeles de desplazamiento. Pues fijaros, aproximadamente un valor muy parecido al que nos dan en la guía. Es decir, que en la guía han utilizado la máxima resolución. Lo que ocurre cuando yo, de las primeras veces que resolví este desafío, lo hacía con una resolución menor, porque al descargarme las imágenes del repositorio que tenéis aquí en Flickr, algunas imágenes no están a tamaño completo. Y yo me las descargaba a lo mejor no sé, a 1920 o me las descargaba. Entonces, tanto el GSD, porque ya la resolución es diferente, como luego esta información era distinta y yo pensaba, me he tenido que equivocar. No, porque lo estaba haciendo, luego me salía bien al final, porque lo estaba haciendo con otra resolución. 857, 855, bastante bien. Siguiente paso. Pues ahora aplico la fórmula píxeles, ¿vale? Por el GSD, 13.000, 13.020 vamos a poner, partido 100.000, ¿de acuerdo? Centímetros por kilómetro. Muy bien. Porque si os fijáis, la salida del GSD me la da en centímetros por píxel. Entonces tengo que pasar los centímetros a kilómetros. ¿Cómo? Dividiendo por 100.000, ¿vale? O 100.000 centímetros que tiene un kilómetro. Los píxeles se van con los centímetros con los centímetros, kilómetros pasa arriba y lo que me queda es la distancia en kilómetros. Básicamente, distancia. Distance en kilómetros es igual a distance en píxeles por 13.020, que es el GSD, partido, partido 100.000 centímetros por kilómetro. Bien, si yo ahora hago un print de distance, ahí está, pues me tendrá que salir la distancia. Otra vez. Vamos a ver. El escritorio remoto este tiene algunos fallos. Venga, venga. La distancia aproximada de los píxeles será unos 111 kilómetros mientras se está calculando. Y ya el último paso, como podéis imaginar, ya tenemos la distancia y tenemos el tiempo, pues aplicar la fórmula de la velocidad. Como tenemos la unidad en kilómetros y los tiempos en segundos, pues velocidad es igual a distancia partido el tiempo en segundos y ya tendríamos la velocidad. Vale, distance. Ahí está. Distance. Vale, perfecto. Ay, madre mía. Vaya suplicio, lo de los 8. No sé si a alguno le ha pasado o a alguna le ha pasado con el Real VNC. No me estaba funcionando bien ni la conexión con la Raspberry Pi, la nueva característica que traen del Raspberry Pi Connect, ni me estaba funcionando bien con el escritorio remoto a través de XRDP. Así que me he pasado al Real VNC y me está funcionando muy bien, pero a veces le pasa eso. Pues ya lo tenemos aquí. 855 píxeles corresponden a 111 kilómetros, 111,41 kilómetros aproximadamente. ¿Vale? Calculate the distance in kilometers. Vale, y ahora
calculate the speed. Speed es igual a distance partido, me vengo por aquí, t elapsed en segundo. Aquí está. Y por último tendría print speed. Ahí está. Ejecuto y a ver qué tal. Espero que salga bien. Venga, mientras se ejecuta. Vamos a la... Mira, ya está, se está ejecutando. Vale, pues 15 segundos, 855 píxeles de promedio que se ha desplazado una imagen con respecto a la otra, 111 kilómetros con 41 según el factor de conversión y la velocidad 7,42. Es un valor bastante cercano al de la estación, a la velocidad de la Estación Espacial Internacional. De hecho, es 7,65, 7,66. Os digo que obtener un valor así con dos imágenes es complicado, ¿vale? Ya veréis cuando hagáis las pruebas con el AstroPi Replay Tool, que ahora exactamente este mismo programa, cuando lo pruebe con el AstroPi Replay Tool, me va a dar 3 kilómetros, me va a dar 15 kilómetros, me va a dar... ¿Por qué? Porque las imágenes que me van a dar no están seleccionadas, como yo he hecho, con un poquito de picardía, para que salga bien, ¿vale? Por eso hay que repetir este proceso muchas veces porque muchas de las imágenes, cuando hagamos este cálculo, no se van a detectar bien las características entre una y la otra, sobre todo por las nubes. Muy bien. ¿Hemos terminado? No, no hemos terminado. Nos falta un paso, ¿vale? Nos falta escribir el resultado en un archivo de texto que tenga el nombre result.txt. Pues entonces, me vengo aquí y digo generate output file result.txt. Cuidado con la R del result, que si está en mayúscula, cuando lo pase por el AstroPi Replay Tool, me va a decir que no ha encontrado ningún archivo result.txt. No lo va a encontrar porque es sensible a mayúscula y minúscula. Por lo tanto, acordaros de estos detalles. Output es igual a open y ahora result.txt en modo lectura. A continuación vamos a hacer un output.write. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Si pongo directamente str, porque voy a transformar una cadena de texto, la variable velocidad, la variable speed, que es en este caso un float, si pongo directamente velocidad, fijaros cuántos decimales tiene. Tiene un montón. Y me dice en el rulebook, si os acordáis que lo vimos en la sesión 3, me dice que no puede, en el archivo no puede haber más de 4 decimales, ¿vale? Es decir, en el archivo no puede haber más de 5 dígitos. El primer dígito, que corresponde a los kilómetros, y luego los decimales como máximo 4. Por lo tanto, voy a redondear, en vez de poner esto así, voy a utilizar la instrucción round, aquí no, aquí, round velocidad, y lo voy a formatear solo con 4 decimales. Cierro paréntesis y por último output.close. Guardo. Fijaros que aquí todavía no hay ningún result. Ejecuto. Vale, mientras se ejecuta, me vengo por aquí. Vale, perfecto. Y me quedo preparado para daros algunos consejos de optimización. Vale, es que no es velocidad, es speed. Perdonad. Vale, pues ya lo tengo.
Si me vengo a la carpeta, se ha creado el archivo result y si lo abro, ahí está, ¿vale? 7,42,75. Perfecto. Pues técnicamente ya habría terminado de programarlo, ¿vale? Tal cual podría meter en un Astropy Replay Tool, que es lo que voy a hacer a continuación, pero sí que me gustaría daros pues, algunos consejos. Podemos repetir este proceso n veces. Yo lo he hecho con 2 imágenes, pues imaginaos, en 10 minutos podéis tomar todas las que queráis. Recordad que solo podéis almacenar 42 totales, ¿vale? Que luego os enviarán y os dirán, pues estas son las 42 que se han guardado de haber ejecutado tal. Pero en ese transcurso de tiempo puedo tomar 100, 200. Cuantas más tome, mejor, porque los promedios tienden a corregir esos errores que van a producirse. Otro consejo que os puedo dar es que filtréis y eliminéis aquellos matches, aquellas correspondencias que hay que son erróneos. Para eso, si aparte del promedio calculáis la desviación típica, podéis hacer un filtrado de outlier, es decir, aquellos valores de promedio que estén muy alejados de la desviación típica. Por ejemplo, habitualmente se utiliza en procesamiento de datos 2 desviaciones, 3 desviaciones típicas. Pues, por ejemplo, si de pronto repito el proceso 100 veces y tengo en 90 veces un valor muy cercano a 7,60, 7,80, 7,40, 7,30, 7,90, ¿vale? Y ahora de pronto tengo un valor de 2, pues ese estaría por fuera de la desviación típica, de 3 veces la desviación típica o 2 veces la desviación típica, o pronto tengo un valor de 18. Pues puedo eliminar esos valores para que no me influyan en el promedio total. Entonces podemos utilizar eh, técnicas de procesamiento de datos, ¿vale? Eh, Técnicas estadísticas de procesamiento de datos. Otra cosa que podemos hacer es ajustar a la perfección los parámetros de la cámara en el cálculo del GSD. En realidad esto se refiere que el valor, porque estos valores van a ser los mismos, que el valor de la distancia sea en ese momento en el que se encuentre, pero claro, no lo podemos saber a priori. Tenemos que buscar la manera con algún sensor de poder decir aproximadamente, pues está a tanto. O directamente pues, asumir un valor promedio que está en 420, 425 kilómetros. Y luego, si nos vamos al manual, nos dice que podemos utilizar otras técnicas. Me he pasado. Ahí está. ¿Vale? Que podemos utilizar otras técnicas a la hora de poder procesar esas imágenes. Aquí nos enseñan a hacerlo con OpenCV, pero podemos utilizar la IA, podemos utilizar otras librerías que no sean OpenCV, podemos utilizar que pueden mejorar esa extracción de características y ese procesamiento de la imagen. Seguro que eso os ocurre un montón de ideas más. Yo quería daros pues, un poquito, así algunas recomendaciones. Ojo, que se puede hacer como yo he hecho. Lo envías directamente con 2 imágenes y punto. Si hay suerte bien y si no, pues te saldrá un valor, eh, te saldrá un valor pues alejado. Pero todo el procesamiento lo estás haciendo bien. Vale, testeo del programa. Ya tenemos nuestro programa y ahora queremos ver que pasa pues todos los requisitos que tiene que pasar a través de la herramienta AstroPi Replay Tool. Ya hablamos en sesiones anteriores que desde Tony se puede instalar también el AstroPi Replay Tool, pero yo lo he intentado en varias ocasiones y no me funciona. Yo lo explico aquí, ¿vale? Y ahora lo voy a demostrar en directo con el AstroPi Replay Tool. Si os vais en Tony y le dais a Tools, Manage Plugins, buscáis Tony AstroPi Replay, lo buscáis y lo instaláis, ¿vale? AstroPi, Tony AstroPi Replay y AstroPi Replay, ¿de acuerdo? Instaláis los 2 plugins. Todo eso te lo explica también en la guía del creador que vimos anteriormente de los recursos del Space Lab. Y luego en Run, pues tenemos que darle a AstroPi Replay Tour. Y entonces el programa que tenemos aquí nos lo lanza. Pero yo no he logrado configurarlo y me consta que algunas veces me habéis comentado en las sesiones que es difícil de configurarlo o que directamente no habéis podido. Yo no perdería el tiempo en esto, ¿vale? Directamente me iría a la solución online, que es súper sencilla,
Además, te da una interfaz de salida de la ejecución con un log, las imágenes que se han simulado, los errores, que nos viene perfecta para seguir trabajando sobre nuestro código. Lo abro y ahora fijaros lo que voy a hacer. Ya no tengo por qué seguir trabajando de la Raspberry Pi si no quiero. De hecho, trabajar en la Raspberry Pi con un navegador como Chromium me va a consumir la memoria RAM y va a ir muy lento. Entonces, lo que voy a hacer es, vale, ya sé que me funciona aquí, voy a copiar todo el código. Bueno, control E, perdón, control A, control C. Voy a copiar todo el código, escritorio remoto, disculpa, me permite copiar y pasar del escritorio remoto a mi entorno nativo, lo copio y me voy ya directamente a una carpeta que tenga yo, por ejemplo, en Windows, ¿vale? O si estoy en Linux o donde quiera. Aquí voy a crear en esta carpeta, voy a crear un nuevo documento y le voy a llamar main.py, ¿de acuerdo? Me dice que sí, que lo quiero transformar en un archivo de Python. Le doy a editar en el bloc de notas. Fijaros que no me complico mucho la vida, ¿eh? Y aquí en el bloc de notas pego. Esto no es lo que quería pegar. Quiero copiar esto. Control A, control C. Me voy al bloc de notas. Control V. Vaya, no me lo puedo creer que no me esté dejando ahora. Copy. Fallos del directo. Vale, pues no me copia. Me ha dejado de mentiroso. Con el escritorio remoto utilizando el protocolo XRDP sí que funciona y utilizando el Raspberry Pi Connect también. Y ahora aquí sí que me deja copiar desde Windows aquí, pero desde aquí al otro lado no me deja copiar. Perfecto. Creo que es porque no es capaz de copiar tantos caracteres porque tiene un buffer limitadito, creo. Dejarme que pruebe y si no, no pasa nada porque tengo el plan B ahí mismo. Vamos a ver. No, no pasa nada. Vale, no hay problema. Tengo aquí otro main.py preparado, ¿vale? Asumimos que de alguna manera o de otra habéis conseguido enviar el código, habéis conseguido copiarlo y lo tenéis ya en Windows. Lo había enviado por correo, por Google Drive, o a través del escritorio remoto habéis conseguido copiarlo, que ahora no sé por qué me deja. Pero bueno, ya no necesito la Raspberry Pi. Ya tengo aquí mi código, ¿vale? Bien, lo tengo aquí, lo voy a copiar de aquí, ¿vale? Ahí está, perfecto. Tengo aquí mi código y ahora directamente lo voy a arrastrar al AstroPi Replay Tool, tal cual, ¿eh? Tal cual lo tengo aquí, lo arrastro, ¿vale? Bueno, voy a revisarlo, si me permitís, voy a revisarlo para ver cuántas imágenes toma. Toma, eh, voy a tomar dos imágenes en intervalos de un segundo. Ahora veréis que lo del intervalo no importa. Y las imágenes van a ser ISS1 y ISS2. Vale, ISS1 y ISS2. ¿Vale? Por lo tanto, si yo ahora lo arrastro, se ejecuta. Mirad, mientras se ejecuta, aquí está ejecutándose, utilizar en el AstroPi Replay Tool la función que tenemos, donde hacemos el Capture Sequence, le decimos que tome dos imágenes en intervalos de un segundo, da igual, porque las imágenes, el simulador te las va a ir pasando de una base de datos que tiene y las imágenes en realidad se han tomado con el desfase temporal que se hayan tomado en la realidad. Entonces tú aquí le puedes poner que las imágenes se tomen cada 5, cada 10, cada 20 segundos, es decir, el intervalo entre las imágenes que les definas aquí, pero en realidad te va a mandar las que haya en esa lista. Entonces tú le puedes poner uno y de pronto cuando tú calculas el tiempo y lo imprimes, dices, ahí va, pero si yo le he puesto un segundo, pero en realidad las dos imágenes que me ha enviado ahora o que ha simulado aquí las tenemos, estas dos imágenes, horribles para calcular las características. Fijaros que en el log, estos son temas del simulador, en el log, aquí me sale que son 3 segundos, ¿vale? Lo que hay entre esa imagen y esa imagen. Pero claro, yo en mi
en esta instrucción le he puesto que sea de un segundo. Da igual lo que le pongáis, ¿vale? Que le ponéis 10 segundos. Lo que va a tardar lo que va a simular esta instrucción es que tarda en coger una imagen 10 segundos con respecto a la siguiente. En el simulador va a tardar 10 segundos, como si hubiese un wait entre take picture y la siguiente take picture, como si pusiese un wait. Pues eso sí que va a influir en la realidad cuando enviemos nuestra versión final a la Estación Espacial Internacional, pero aquí para el simulador lo único que va a hacer es que el tiempo ese que corría pues sea más largo, porque en realidad a lo mejor esa imagen con la siguiente son 3 segundos o pueden ser 20 segundos, ¿vale? Vale, voy a tomar 10 segundos, perdón, voy a tomar 10 imágenes con un lazo de 2 segundos para que veáis que no hay correlación. Ahora mismo me ha puesto estas dos imágenes y me ha dicho que no encuentra el archivo result, porque el archivo que he generado ha sido result con mayúscula. Efectivamente, como os comenté, tenemos que ser muy precavidos con eso. Le quito la R mayúscula, guardo y aquí me permite ejecutarlo todas las veces que quiera. Lo ejecuto. Ahora va a tardar mucho más. Estoy tomando 10 imágenes en lapsos de 2 segundos, por lo tanto aproximadamente 20 segundos. Claro, el simulador va a simular que va a tomar 20 imágenes en 2 segundos, pero en realidad las imágenes en los metadatos pueden estar en desfases diferentes. Tiene que estar ya a punto de acabar. Vale, me ha dado un error. No result txt. A ver qué ha ocurrido. Me voy abajo al log y me dice que ISS1 no se ha encontrado. Vamos a revisar aquí qué ha ocurrido. ¿Qué ha podido ocurrir? ISS1. Vale, voy a volver a la de 2. Intervalos de 1. Y voy a ejecutarlo otra vez. Aquí está. Ahora va a tardar menos en ejecutarse. Y ahora sí, ¿vale? 8,93 kilómetros por segundo. No está mal. Para las dos imágenes tan malas que me ponen. Ahora sí, ¿vale? Y lo que estaba comentando, si le doy a Download Outputs, ¿vale? Me lo descargo, lo copio y me lo voy a llevar a esta carpeta y lo descomprimo. Fijaros, me va a poner en esta carpeta el valor del results que he sacado, me va a poner las imágenes que he tomado, ¿vale? Aquí está la 4056 por 3040. Entonces, ahora mismo he tomado dos imágenes en intervalos de un segundo, pero como hemos visto, en el simulador da igual, las va a coger consecutivamente independientemente del lapso. Voy a probar otra vez, por ejemplo, con 5 en lapsos de 2. Y en vez de coger la 1 y la 2, voy a coger la 3 y la 5. La 3, es decir, voy a hacer el procesamiento entre la 3 y la 5. Control G, me vengo aquí, lo ejecuto otra vez, lo lanzo. Ahí no, ese no es. Ese no es. Este es el que me he descargado y yo estoy editando este. Ahí está. Vamos a ver si ahora genera bien o antes que había algún error a la hora de tomar las imágenes. A veces el simulador falla. Bien. Vale, perfecto. Fijaros ahora. 0,78 kilómetros por segundo. ¿Vale? Se me han generado 5 imágenes y he cogido la 3 y la 5. Antes lo hice con la 1 y con la 2. Exactamente el mismo código, ¿eh? Y fijaros.
5 segundos de diferencia entre la 3, que es esta imagen, y la 5, que es esta imagen. 30 píxeles de desfase, 3,9 kilómetros. Kilómetros por segundo, 0,78. Fijaros qué diferencia entre utilizar esta con esta y utilizar la 1 y la 2 con respecto a la 3 y la 5, ¿vale? Ahora aquí es donde entra el juego. Yo creo que llegar hasta este punto es relativamente, digamos, asequible, aceptable para nuestro alumnado. Y donde viene el juego ahora es en esto, en jugar con cuántas imágenes capturamos, cuántos descriptores uso, de esas imágenes cuántas veces, porque ahora yo pongo este proceso, lo pongo en un bucle y lo repito 100 veces. Y cada vez lo hago incremento el índice de las imágenes. Primero con la 1 con la 2, luego la 2 con la 3, luego la 3 con la 4. Luego también puedo hacerlo la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5, la 2 con la... Entonces las posibilidades son muchísimas, ¿vale? Y puedo jugar con eso para intentar buscar un programa que sea capaz de evitar pues, estos casos. Que fijaros, en el otro caso me hubiera acercado un poco a la velocidad y en este caso, ¿vale? Con la imagen 3 y con la imagen 5 que son malísimas, pues me lo hace así. Si tomo 100 imágenes, pues luego cuando me descargue el output, pues podré revisar aquí en los results, me saldrá la carpeta, pues 100 imágenes y luego puedo seguir trabajando con esas imágenes también. Vale, pues listo. Recordad que cuando vayáis a ejecutarlo en el AstroPi Replay Tool, volváis a descomentar el Capture Picture, o en este caso, si lo hacéis directamente, como he hecho yo aquí, tanto en el ejemplo que he hecho antes en la Raspberry Pi, como aquí en este ejemplo que tenía preparado por si me fallaba, no es que haya creado una función, sino que directamente llamo a la instrucción justo antes de comenzar el cálculo del tiempo, etcétera, etcétera. Y ya está, y que estas imágenes me las puedo descargar, el result. Cuidado con la R mayúscula. Cuidado con el formato. Aquí me viene con con más de 4 decimales y me dice que solo puedo tener 5 dígitos, es decir, la unidad y 4 decimales. Recordad también que todo lo que salga aquí el text output, cuando vayáis a enviar la versión final, todos los print que vayáis haciendo para ver que se está calculando correctamente, eliminadlo porque no podemos poner flags, ¿vale? No podemos poner, eso es solo para nosotros. Eh, esto lo comentamos y una vez que estemos seguros, pues seguimos. Y con esto, pues súper guay. Nuestro alumnado se va a sentir súper orgulloso, súper feliz, satisfecho, nosotros más todavía. Y ya nos quedaría la entrega. Recuerdo un poquito por encima. En la página principal nos hacemos el registro del mentor. Una vez que hagamos el registro del mentor con nuestros datos y los datos del instituto, recibiremos un correo con un enlace para registrar nuestros equipos. Al registrar el equipo en el que tenemos que poner solo el nombre de pila, ¿vale? La edad y el género. El nombre del equipo, cuando hayamos registrado a nuestros integrantes del equipo, recibiremos más adelante otro correo que yo no he recibido y no os puedo mostrar aquí, en el que nos dará las instrucciones para que subamos el punto zip en el que hayamos comprimido el main.py. ¿De acuerdo? Y ya de esa manera quedaría finalizada la entrega de nuestro programa, es decir, terminaría ya lo que es el registro del equipo y la entrega. Estaría formalizado. Bien, recuerdo, antes de terminar, me quedan 2 minutos. Antes de terminar, recuerdo que repaséis el Space Lab Rulebook, es decir, todas esas cosas que tenéis que tener en consideración, que lo vimos en la sesión 3, la primera del bloque de Space Lab, ¿vale? Mission Space Lab Rulebook. Tenéis un par de enlaces en mis presentaciones, sobre todo esta parte de aquí, ¿vale? Requerimientos generales de seguridad, los archivos, las hebras si utilizáis, la memoria que puede consumir tu programa, el tipo de archivos que podéis tener y que podéis ejecutar, ¿de acuerdo? Eh, Tenedlo todo eso en cuenta cuando paséis el AstroPi Replay Tool eh, y listo. Y para no desanimaros, pues os pongo aquí, disculpa, os pongo aquí los resultados
de algunos de los equipos que han participado este año para que veáis el resultado que han dado, que no es que no penséis. Joder, seguro que todos los equipos son súper precisos y van a dar una medida de la velocidad súper precisa y exacta y nosotros lo llevamos regular. Que no, que no. Fijaros cómo, cómo oscila el valor, ¿vale? De los equipos. Hay equipos que han dado valores de 6, hay equipos que han dado valores cerca a 10, incluso equipos que se han pasado de 25 kilómetros por segundo, ¿vale? Fijaros, cómo hay, fijaros, este equipo ya cerca a cero. Es verdad que luego la tendencia, pues la mayoría sí que se acerca bastante a la media, ¿vale? Perdón, a la media, al valor real de la Estación Espacial Internacional. Esa tendencia, es en la media, ¿vale? Y como, pues como no hay mucha variabilidad, es decir, que no os desaniméis, que si de pronto cuando lo ejecutáis calculáis 7,1, 7,9, 8,3 o 6,10, 6, perdón, 6,8, 6,7, que no os desaniméis, que os animo a que sigáis porque es que va a depender de un montón de factores, ¿de acuerdo? Resumen de esta sesión, hemos trabajado con funciones, hemos aplicado todo lo aprendido ya en las sesiones anteriores de esta formación de Space Lab. Hemos visto un poquito de fotogrametría con el factor GSD. Hemos repasado matemáticas, Pitágoras, el teorema de la hipotenusa. Hemos calculado la velocidad a partir de dos fotos. Hemos visto las consideraciones y restricciones a tener en cuenta y hemos utilizado en directo el programa AstroPi Replay Tool. Esta es la bibliografía de esta sesión y ya si termino y me callo por fin, que llevo ya 1 hora y media sin parar, os agradezco muchísimo vuestra atención y no solo ya no solo por esta sesión, sino por todo este bloque de 3 sesiones y de 5 sesiones en total, los que me hayáis acompañado a lo largo de esta semana. Os agradezco mucho que hayáis venido y de verdad y deseo y espero que os haya servido de algo, que no sea otra formación más en la que, bueno, pues me cuentan algo, pero que realmente os inspire a trabajar con AstroPi en vuestra clase, con vuestro alumnado, y que sea motivador y estimulante para ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Le devuelvo la palabra a Manuel y me quedo aquí, pues disponible para todos vosotros y para todas vosotras para resolver preguntas. Muchísimas gracias, Víctor. Me he triangulado vivo. Y me ha encantado el GIF del astronauta guay. Creo que ha sido muy claro. Profes, profas, ¿alguna pregunta a Víctor? Me imagino que o sea, la sesión de hoy ha sido un poquito densa, lo ha explicado muy bien, pero me imagino que tenéis alguna pregunta, cosas que queréis comentar. ¿Dudas, quejas? Las quejas también vienen bien, no solo las dudas o críticas constructivas de cara a las formaciones de más adelante, del año que viene. La verdad es que todo ese feedback me vendría fenomenal. Es la primera vez que montamos estas formaciones online del Space Lab. Hasta ahora Fenomenal. solo habíamos hecho formación de emisión cero. Y hombre, condensar toda esa información y todo este contenido en 3 sesiones es complejo, como os podréis imaginar. Así que cualquier crítica que me queráis hacer aquí en público o por privado, yo la acepto y la valoro, por supuesto. De lo que se trata es de mejorar. Bueno, deciros que esta formación, pone aquí todo ok, denso, pero ok. Claro, es que es denso, es que es complejo y lo hemos intentado Es, comprimir en un día, ¿vale? es que es denso, claro que es denso. Mira, preguntan por aquí, supongo que la altura se podrá adquirir también con con el sensor de altura. A ver, claro, ahí es donde he hecho el guiño. Hay un sensor de presión barométrica en la Estación Espacial Internacional. Como sabéis, las condiciones en ese punto, a 400 kilómetros aproximadamente, no es de gravedad cero, es de microgravedad. O sea que en realidad el sensor de presión atmosférica sí que va a tener un registro tanto en G como bueno, en hectopascales, como queráis medirlo. Quizás, no lo sé, no lo he probado, pero quizás por ahí vayan los tiros y con esa medición se pueda ajustar
aproximadamente ese desfase de altura, que estamos hablando que son de más o menos 20 kilómetros, ¿vale? Así que os animo a que podáis explorar esa solución. Vale. Mira, desde Illes Balears comentan, en mi caso el problema ha sido que no he podido descargar las imágenes desde Tony, por lo que tendré que hacer los cálculos tranquilamente. Vale. Para descargar las imágenes, puedes hacer lo que he hecho yo en la sesión. Te las descarga directamente desde el repositorio en la Raspberry Pi o directamente si puedes ejecutar el programa en AstroPi Replay Tool y te va a generar esas imágenes. Entonces puedes trabajar con ellas. Ahí no tienes que ejecutar el AstroPi Replay Tool desde la Raspberry Pi, puedes ejecutarlo directamente en cualquier máquina, en Windows, en Linux, en Mac, porque depende del navegador. Muy bien. Creo que queda respondido claramente. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Bueno, estamos hablando de quejas, en realidad, quejas no, pero cualquier tipo de... Bueno, quejas también, vamos, pero cualquier tipo de crítica constructiva, mejora, etcétera, nos viene muy bien. Como sabéis, la oficina se reconfiguró completamente hace un año, entonces la nueva oficina de Sero España estamos intentando ofrecer formación de calidad para acompañar a profesores y profesoras de toda España en el proceso de presentaros a los desafíos, ¿vale? En Todos Cansa, Astropy, Misión X, Mooncamp y Detectives Climáticos. Esta formación que hemos hecho este año de Astropy es completamente nueva, así que hemos diseñado un formulario de satisfacción que voy a copiar en el chat. Nos es muy útil que lo rellenéis y además, este año, por primera vez y única probablemente, quienes rellenéis el formulario entráis en el sorteo a un viaje a la Estación Espacial Internacional para poder ver el Astropy en directo. Bueno, eso no, pero que si rellenáis de verdad, que nos es muy útil para saber tener feedback y mejorar de cara al año que viene, ¿vale? Os comento también que esta formación online, el online está muy bien y nos permite llegar a todos los puntos de la geografía española, ¿vale? Que como sabéis es ancha y extensa y larga y están lejos unos sitios de otros. Pero os podemos decir que cada verano en el Parque de las Ciencias de Granada ofrecemos una formación presencial que dividimos en los distintos proyectos escolares para que podáis presentaros con vuestros alumnos y alumnas. Y hay una formación expresa de AstroPi, ¿vale? Y ahí tenemos AstroPi para que lo podáis tocar, para que lo podáis programar y todo eso. Entonces, si os interesa, este año será del 7 al 11 de julio en el Parque de las Ciencias de Granada. Os enviaremos información a través de nuestra página web. Dicen en Canarias que si no hay viaje no rellenan el formulario. Bueno, rellenadlo de verdad, que está bonito. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, os agradecemos enormemente que hayáis asistido a estas 5 sesiones. Sabemos que el horario es muy complicado, pero intentamos cuadrar intereses de todo el mundo, ¿vale? O sea que muchísimas gracias por atenderlo. La oficina de Sero os vamos a hacer un formulario de un pequeño certificado de participación a todas las personas que hayáis rellenado regularmente el, el formulario de presencia, ¿vale? Y os recuerdo, como siempre, ya por última vez este año, que aquí tenéis el formulario de asistencia a esta sesión para los que no hayáis podido asistir, los que no lo habéis podido rellenar hasta ahora. Os recordamos que la grabación estará disponible en el siguiente enlace. La grabación de hoy ya la subiremos la semana que viene, ¿vale? Porque mañana y pasado tenemos días de vértigo aquí en la oficina, pero ahí colgaremos la semana que viene esta sesión también. Y os recordamos que en este enlace del Drive podéis encontrar todas las presentaciones. Por último, si sois de la Comunidad de Madrid, no olvidéis de fichar a la salida en el aula virtual de Educamadrid. Ha sido un placer, de verdad.
Muchísimas Vale. gracias. Dejo de grabar.